Lo siento si la publicación está un poco revuelta. Es porque estoy algo asustada. Hace aproximadamente un mes compré 3 muñecas decorativas en AliExpress. Son nuevas, pero se parecen un poco a las muñecas de porcelana. He estado teniendo un problema con una de ellas. Al principio, la muñeca simplemente caía al suelo con frecuencia, al menos una vez al día. Ayer puse la muñeca en una posición sentada para asegurarme que no se cayera más. Sin embargo, de alguna manera lo hizo, pero olvidé acomodarla de nuevo. Cuando lo recordé, la muñeca estaba sentada perfectamente en el suelo. No parecía que se hubiera caído en absoluto. Todo esto frente a mi cama. Un poco espeluznante, pero todavía estaba bien. Lo que me hizo sentir realmente incómoda fue lo que sucedió hace un momento. Fui al baño. La muñeca estaba sentada en el estante, frente a la cama. Regresé, y ahora estaba frente a la puerta, con los pies en una posición diferente a la que estaba. Pensar que una muñeca que compré en AliExpress podría estar maldecida es absolutamente ridículo para mí. Pero yo no la moví. Y aparte de mí, solo estaba mi prometido en la casa. Sé que él no lo hizo. No estaba en casa cuando la muñeca estaba en el suelo, frente a mi cama. Y ahora que pasó lo último, él estaba bien dormido en la otra habitación. Incluso se enojó un poco conmigo por despertarlo, solo para preguntarle si movió a la muñeca. Sin embargo, él piensa que estas muñecas dan miedo, lo cual solía estar en desacuerdo porque son bastante lindas. ¿Alguna idea? ¿Qué debo hacer con estas muñecas? Debo deshacerme de ellas. Tengo miedo de tirar la muñeca a la basura y tal vez despertar algo siniestro en caso de que esté realmente maldita. Sucedió hace 10 años, cuando tenía 16. Vivía en un apartamento de mierda en el 3er piso con mi novio. Estaba sola en casa, acostada en el sofá de la sala de estar, enviando mensajes de texto, cuando fuera de mi periférico, vi a alguien parado en el borde del pasillo que conducía a las habitaciones. No me asustó porque teníamos gente entrando y saliendo todo el tiempo. Un compañero de cuarto llevaba chicas regularmente, así que ni siquiera levanté la vista de mi teléfono de inmediato. Pero después de unos momentos de que la persona se quedara de pie, finalmente levanté la vista y cuando lo hice, no había nadie ahí. Eso me hizo sentarme. Esa sensación de hormigueo me recorrió desde mi cabeza hasta la base de mi columna vertebral. Y miré fijamente a los pasillos mientras marcaba a mi novio. Le pregunté dónde estaba, a qué horas volvía. Por favor, regresa. Date prisa, todo eso. No quería decirle que vi un fantasma. También me sentí un poco tonta porque sentía que no podía salir del sofá. Cuando regresó, le dije que creía haber visto a alguien y se puso realmente callado. Le expliqué todo el asunto y traté de reírme, pero él no se rió. Luego me contó que uno de sus amigos había traído una tabla ouija mientras yo estaba en el trabajo unos días antes. Estaba tambaleándome porque mi familia es supersticiosa y me había grabado en la cabeza que las tablas ouijas son peligrosas. Dijo que no pasó nada cuando lo usaron en el apartamento, pero que cuando llevaba a su amigo a su casa, con la tabla tirada en el maletero, antes de venir a buscarme del trabajo, el volante se sacudió y casi se estrellaban. Dijo que arrojaron la tabla al bosque. Siento que realmente vi un espíritu. Es una coincidencia que todo esto tuviera lugar dentro de una semana, y no tenía conocimiento previo de la tabla ni del accidente que se iba a provocar. Además, todavía estoy con la misma pareja. Lo mencioné y él afirma que es cierto, que su volante se sacudía en sus manos y lo asustó tanto como a su amigo. En esos momentos tiraron la tabla justo donde sucedió.
Hola, mi nombre es Paul y mi sobrino Julián me presentó Reddit. Me pidió que contara aquí un periodo extraño en mi vida profesional. Como preámbulo, me gustaría aclarar que no consumo ni uso narcóticos, tampoco estoy acostumbrado al alcohol y no me conocen por algún trastorno psicológico. También me gustaría señalar que normalmente soy alguien con los pies en la tierra, no muy sensible a lo paranormal. He sido testigo lúcido de los acontecimientos de los que les voy a hablar aquí, aunque más de 20 años después, no pude explicar de una manera totalmente racional. Este testimonio abarca un periodo de 2 años y 2 meses, entre febrero de 1997 y abril de 1999. Después de 3 años de estudios en la Facultad de Derecho, y ante la necesidad de pagar el alquiler de mi estudio, comencé a buscar un pequeño trabajo. En los años 90, encontrar un trabajo único para estudiantes era muy fácil. Rápidamente encontré uno como vigilante nocturno en una antigua clínica de la zona. Era una clínica que databa de los años 60. Cuidábamos a niños discapacitados. El edificio principal era una especie de gran mansión. Se había agregado una nueva ala a finales de los años 80. Mi trabajo era simple, monitorear la clínica de 9 de la mañana a 7 p.m. Éramos 2 adultos trabajando en una mansión de más de 500 metros cuadrados en 2 pisos, una enfermera y un supervisor nocturno. A partir de las 10 de la noche, todos los niños estaban en la cama y a medianoche comenzó mi serie de 4 rondas. Una a la medianoche, una a las 2 de la mañana, 4 de la mañana y 6 de la mañana. La planta baja era bastante inquietante, ya que apenas había sido retocada desde el momento en que la mansión todavía era residencia. Grandes pinturas colgadas en la pared, gruesas cortinas rojas. Parte de ella incluso se había transformado en una sala de exposición de prótesis antiguas e instrumentos ortopédicos quirúrgicos. Una esclusa de aire cerrada por la noche conducía a los 2 quirófanos. La primera planta constaba de 4 pasillos que distribuían 40 habitaciones y giraban en torno a una sala de estar y una enfermería. El segundo piso estaba dividido en 2 partes. Las nuevas oficinas acababan de ser renovadas cuando me contrataron, y las antiguas oficinas médicas ahora servían como biblioteca médica y sala de archivo. Los primeros 5 meses, las noches transcurrieron sin eventos notables. Un día, durante mi ronda de 2 horas, noté que la puerta de acceso a los archivos estaba abierta. No había nadie dentro, pero un olor muy fétido sorprende a mi nariz muy rápidamente. Otro día, una docena de archivos se habían esparcido por el suelo. Pequeñas rayas marrones estaban presentes en la alfombra y algunas hojas. Cuando traté de llegar a la biblioteca, tuve la sensación de que alguien me estaba empujando en la dirección opuesta, y estoy bastante seguro de que escuché respirar muy fuerte a alguien en la oscuridad. Era una sensación muy extraña, como si una presencia maliciosa me prohibiera entrar en la biblioteca. En el pasillo del segundo piso, escuché una especie de conversación 3 veces, como si alguien estuviera enojado, solo en la sala de archivo. Pero estaba demasiado lejos para ser entendido. Simplemente no había nadie dentro cuando lo revisé. Un niño parapléjico en silla de ruedas, que no podía moverse por sí mismo, fue encontrado varias veces en lugares distintos, sin explicación, en el hueco de las escaleras, en la planta baja o en las cocinas, mientras él se suponía que estaba en el dormitorio. Y luego estaba Betty. El personal explicó que varios niños habían muerto desde que se estableció la clínica. Muertes naturales, suicidios o accidentes domésticos. Una niña de 8 años, Betty, se ahogó en la bañera compartida en los años 80. Algunos dijeron que se podían ver huellas húmedas en el pasillo, dirigiéndose a su habitación. Otros dijeron que vieron una figura borrosa.
Una noche a las 4 de la mañana, durante mi recorrido, veo en la planta baja cómo un vestido blanco brumoso levitaba. Mi linterna apuntó hacia allí. Cuando me acerqué, comenzó a moverse hacia una esquina de la pared y luego se hundió en el suelo. Sentí que estaba escuchando como pequeños gemidos amortiguados. El motivo de mi renuncia ocurrió en marzo de 1999. Mi teléfono de servicio sonó a las 3:20 de la madrugada. Lo recuerdo como si fuera ayer. Al final de la línea, una especie de estática bastante ligera me permite escuchar una voz femenina. Era una señora que me pide revise el sueño de su hijo, Christoph, habitación 23. Curiosamente, ella no responde a mis preguntas y me repite lo mismo. Cuando llego al lugar donde se supone que está la habitación 23, me doy cuenta de que las habitaciones 22 y 23 han sido utilizadas durante años como guardarropas. En el momento en que tomo el auricular y estoy a punto de responder a la señora, que no entiendo dónde está su hijo, ella grita: «¡No, Christoph!». Y la estática se intensifica de repente. Después de eso, nadie respondió al otro lado de la línea. Trabajé otras 2 semanas después de eso, pero entraba en pánico todas las noches. Los ruidos extraños se habían vuelto sistemáticos y tenía la impresión de que la atmósfera se había vuelto más pesada. La sensación de ser seguido era omnipresente. Traté de discutir esto con una enfermera muy experimentada y ella me dijo: «Este es un lugar que recuerda». Esto me pasó cuando tenía alrededor de 9 años, en 1999. Hace unos días me topé con este subreddit y pensé, ¿por qué no compartir mi historia? No tengo idea si alguien alguna vez tuvo una experiencia similar. La cosa es que ni siquiera soy tan creyente en estos fenómenos, pero hay sucesos en mi casa paterna que se me han quedado grabados, situaciones que no puedo explicar. De todos modos, cuando era niño me aterrorizaban los rayos y los truenos. Por lo general, me arrastraba en la cama de mis padres durante una tormenta. Sin embargo, como me estaba haciendo un poco viejo para hacer eso, decidí que me quedaría en mi propia cama y lo superaría. Comenzó con algunos truenos y estruendos afuera, nada especial. Sin embargo, todavía estaba aterrorizado. Parecían estar cada vez más cerca. Y esto fue en un instante. Hubo un trueno ensordecedor que literalmente hizo temblar mi habitación. La cama estaba vibrando por esa explosión masiva durante más de 5 segundos, como si fuera un terremoto o algo parecido. Hasta el día de hoy recuerdo lo aterrorizado que estaba, apretando las sábanas. Después de esto, no pasó absolutamente nada. Sin lluvia, sin truenos, ni un sonido más. Para ser claros, no pude haberlo imaginado. Estaba demasiado aterrorizado para moverme. Me quedé quieto y finalmente me dormí. A la mañana siguiente me despierto y encuentro que mi cama ya no estaba alineada con la pared. Varias cosas en el escritorio junto con unos tablones se habían caído. Otras cosas incluso estaban tiradas en el suelo. Les cuento a mis padres lo que pasó, solo para que me digan mentiroso. No hubo tormenta esa noche, fue lo que me dijeron. Me culparon que fui yo el que movió la cama de su lugar y las cosas en mi escritorio, solo para dar crédito a mi mentira. Fue terriblemente frustrante. Hasta el día de hoy me he estado preguntando qué demonios sucedió esa noche. ¿Por qué se limitó a mi habitación y por qué nadie más escuchó ese estruendo tan fuerte? Las otras cosas que sucedieron en la casa de mis padres fueron en 2 ocasiones, de objetos que estaban buscando y de repente aparecían de la nada, y algunas otras cosas menores con las luces. Los objetos que surgieron de la nada fueron completamente aleatorias. La primera vez fue con un boleto de lotería de mi madre.
Siempre lo guardaba en la parte superior de un cajón y ella lo perdió. Lo estábamos buscando por todas partes. Abrimos ese cajón y lo limpiamos por completo 2 veces. Entonces, mi madre abre el cajón por tercera vez y ahí está, asentado encima de los objetos que habíamos limpiado y guardado. Ella me dijo que yo lo puse allí para hacerle una broma, pero no fue así. No lo hice. La segunda ocasión fue cuando estaba buscando algo tan tonto como un Tamagotchi, en el que no había pensado en años. Busqué por todas partes en mi habitación, no pude encontrarlo. Luego me doy la vuelta y de repente ahí está, en medio de mi cama. Estaba solo en casa esa tarde y no le había dicho a nadie que lo estaba buscando. Ejemplos tontos, pero ambos los recuerdo tan vívidamente. Los 2 últimos sucesos no fueron paranormales ni nada, pero cuando tenía 18 a 19 años, mis padres estaban de vacaciones mientras yo estaba solo en casa. Una noche, acostado en la cama, escuchaba mi reproductor de MP3 con el volumen al máximo, no porque tuviera miedo, simplemente me gustaba escucharlo así. De repente, veo que la luz del pasillo se enciende porque la luz se filtró debajo de la puerta. Inmediatamente pensé que se habían metido a robar a mi casa, pero no había nadie. No dormí esa noche. Más tarde esa semana, regresé de un ejercicio nocturno porque tenía un ritmo extraño en ese entonces. Al volver, las luces de la sala de estar no encendían. Todas las demás luces de la casa no tuvieron problemas, pero estas no encendieron. Después de estar un poco nervioso, debido a lo que sucedió unas noches antes y mudarme a otra habitación, regresé a la sala de estar y las luces volvieron a funcionar. Le pregunté a mis padres al respecto y nunca tuvieron ningún problema con las luces. Un año después, mis padres estaban de vacaciones, mientras yo estaba en casa. Lo mismo sucedió. Llegué a casa una noche y no encendían las luces de la sala de estar durante aproximadamente 1 hora. Y luego, así como si nada, comenzaron a trabajar de nuevo. Mis padres nunca tuvieron el problema con algo de ese tipo. Desde entonces, me mudé a vivir a otro lado y nunca más pasé mucho tiempo solo en la casa de mis padres. En cualquier caso, tengo especial curiosidad por los truenos y los terremotos, que fue lo que más me asustó. ¿Alguien ha oído hablar de un evento similar? Esto todavía es difícil para mí porque me sacudió hasta la médula. Esta historia tiene lugar hace poco más de un año, a fines de 2018. Vivo en un suburbio rural de Wisconsin, cerca de la línea de bosques y estanques. Mi ciudad es pequeña y todo está en silencio y oscuro a las 9 de la noche. Vine a pasear a mi perro después de la cena y antes de acostarme. Mi ciudad es bastante segura, así que pasearlo en la oscuridad nunca me ha puesto nervioso o me ha sentido amenazado, hasta este suceso. Vivo en un complejo de apartamentos que está al final de una calle residencial, por lo que la mayor parte de las calles son casas antiguas. Una noche estaba paseando a mi perro, alrededor de las 10:30 de la noche, creo, cuando vi algo en el jardín delantero de una de estas casas que no tenían luz en su porche. La mayor parte del césped estaba en oscuridad, pero con las luces de las casas circundantes pude ver una figura de pie en medio de su césped. Era muy alto y delgado, casi tan alto como el techo de su casa porque, incluso de pie, en medio del patio delantero, parecía casi tan alto como la construcción. Estaba de pie sobre sus patas traseras. Tenía astas o algún tipo de orejas altas como las de un conejito, y sus brazos y piernas eran anormalmente largos y huesos estirados. En el momento en que lo vi, mi cuerpo se congeló y tuve esa sensación que solo tienes cuando estás cerca del peligro inminente o algo maligno. Para el contexto, me encanta lo sobrenatural, lo paranormal y el crimen verdadero. He vivido en una casa embrujada sin lugar a dudas,
Con frecuencia realizo exploraciones fuera de horarios seguros, en lugares embrujados conocidos. He visto y experimentado muchos eventos paranormales. Ese sentimiento es innegable una vez que estás familiarizado con él. Así que esta criatura alta y larguirucha estaba parada allí y no pude ver su rostro, pero por su posición sabía que también se dio cuenta de mí. Mi perro, que normalmente es consciente de cada criatura viviente a 1,5 kilómetros de distancia en una tormenta de nieve, es completamente inconsciente de esta presencia. Se sintió como una eternidad, pero pasaron solo unos segundos antes de que esta criatura saltara directamente al aire. Y quiero decir, hacia arriba, no hacia adelante, y se dirigiera a la parte trasera de la casa en 3 grandes zancadas. No hizo ningún sonido, y la forma en que saltó y se movió fue diferente a cualquier animal que haya visto. Lo más cercano a lo que me parecía sería un ciervo, pero estaba en sus patas traseras y tenía las características corporales de un humano estirado, pero con astas u orejas altas. Me sentí atrapado y casi hipnotizado por todo el asunto, pero recuperé lo suficiente como para llamar la atención de mi perro y darme la vuelta para dirigirme a casa. Detrás de todas las casas en este lado de la calle hay bosque denso, y algunos de los árboles rodean estas viviendas junto con la de mi vecina. Nos dimos la vuelta. Mis ojos estaban pegados a los árboles, y cuando llegamos al espacio de separación de las viviendas, pude ver 2 ojos mirándome. La presencia y el peso general del sentimiento que todo este encuentro me dio todavía está conmigo tan claramente como la noche en que sucedió. Puedo recordarlo tan vívidamente y todavía siento la presión. Desde esa noche he estado pensando en ello y recorriendo todas las posibilidades de lo que podría ser, pero siempre sin dar una explicación. No fue hasta hace aproximadamente 1 mes que estaba viendo un especial sobre encuentros sobrenaturales que escuché de los Wendigos. La descripción encajaba perfectamente e hizo que mi sangre se pusiera fría. Estoy plenamente convencido de lo que vi esa noche tenía que haber sido un Wendigo. Me he propuesto a pasear a mi perro solo durante el día, durante los meses de verano, y en la calle de conexión que es la carretera principal de mi ciudad, que al menos está iluminada con farolas en el invierno, cuando oscurece, incluso antes de que regrese a casa del trabajo. Desde esa noche no he tenido ningún otro encuentro directo con él, excepto un evento que no estoy seguro de que esté relacionado. Me provocó la misma sensación de ser observado y casi atrapado. Al otro lado de mi complejo de apartamentos, en el mismo lugar que el bosque y el encuentro, hay un pequeño estanque rodeado de árboles. Hace unas semanas, mi hermana había terminado sus deberes y estaba fuera fumando, cuando entró rápidamente y cerró la puerta detrás de él. Le había mencionado mi encuentro cuando sucedió por primera vez, pero él se encogió de hombros como la mayoría de las personas a las que se las dije, y probablemente no lo pensó 2 veces y lo olvidó en 3 segundos. Parecía aturdido y seguía mirando a través de la mirilla de la puerta, sin decir nada. Finalmente me dijo lo sucedido. Estaba afuera fumando y escuchó fuertes sonidos de arrastre y susurros provenientes del área boscosa del estanque. Dijo que estuvo escuchando durante aproximadamente 1 minuto y creyó ver algo muy alto cerca de la línea de árboles. Lo describió como el sonido que haría alguien al arrastrar un animal pesado o un cuerpo a través de matorrales y bosques ásperos. Tenía una sensación de temor y pesadez, como si no pudiera mirar hacia otro lado y estuviera siendo atraído por algo. Normalmente soy el tipo de persona que saldría a encontrar soluciones, tal vez incluso bajando al estanque para explorar y encontrar algo, pero en este caso no me atreví. Hay algo visceralmente malvado en esta criatura,
que ni siquiera a mí me importa explorar más. Pero, como la mayoría de las personas hace con este tipo de cosas, ninguno de ellos realmente le da importancia, excepto mi hermano, que ahora ha tenido esta experiencia. Soy de la opinión de que las cosas más allá de nuestra comprensión y el alcance cotidiano existen absolutamente. Y esta es una con la que no me meteré ni iré de aventuras para volverla a ver. Las leyendas y creencias existen por una razón, y esta es una con la que no quiero meterme. Entonces, Wendigo de mi vecindario, no quiero encontrarte de nuevo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.